Masejet Baba Batra Daf Hafzain Amudalev 27a, pero comenzamos las últimas 10 líneas del Daf anterior. Antes de comenzar, recordemos lo que mencionamos al final de la clase anterior. Al final de la clase anterior mencionamos en nombre de Rabina que un árbol, a través de sus raíces, se nutre y se alimenta únicamente hasta una distancia de 16 amot del tronco. Sin embargo, de las raíces que van después de 16 amot del tronco, el árbol no se nutre y no se alimenta. Bien, la Gemara nos trae una alajá que dice Ula, relacionada con esto que mencionamos ahora. Amar Ula. Ilana samuch la metzar betoch shesesreama gazlan hu, ve'en mevi'im mimenu bikurim. Dice Ula, ¿qué pasa si una persona, por decir Reuben, tiene un campo y en su campo planta un árbol, pero no lo aleja mucho de la frontera de su campo, del límite de su campo, sino lo hace cerca, o sea, menos de 16 amot, ¿sí? De tal manera que las raíces después crecen, ¿sí? Y parte de ellas llegan al campo del vecino, y las que llegan al campo del vecino todavía están dentro de 16 amot, ¿sí? Y de estos árboles salen frutas, de las 7 especies, Shivata Minim, y tienen que traer Bikurim, las primicias. Dice Ula, este árbol es un gazlán, es un ladrón. ¿Por qué? Porque ya que parte de las raíces están en el campo del vecino, dentro de 16 amot del tronco, ¿sí? Se nutren del campo del vecino, ladrón. Y por lo tanto, no puede traer primicias, no es necesario que traiga primicias de estas frutas de este árbol. Así dice Ula. Bien, la Gemara le pregunta, Minale leula ha, y le imami detnan, עשר נטיות המפוזרות בתוך ביציה חורשים כל ביציה בשבילם עד ראש שנה, כמה עבולהו? 3,500 גרמידה, לכל חד וחד כמה מטילה, 250. הלואה ודאולה. ואלה מדתנן, שלושה אילנות של שלושה בני אדם, הראלו מצטרפים וחורשים כל ביציה בשבילן. כמה עבולהו? 3,500 גרמידה, לכל חד כמה מטילה, תמנה 100 ותלתין ותלתה ותלתה. Akati nefisheli deula, lodak. Eimur también lodak lejumbra, lekula lodak miambrinan. Misabras berribua kamrinan, beigula kamrinan. Migdi, kama meruba yotra la igul, revia. Pashu lehu, sheva mea veshitinut mania. Akati pashle palgade amta, hainu de lodak u lejumbra lodak. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. ¿De dónde Ula saca esta medida? ¿Qué acaba de decir Ula? Como Rabina, 16 amot, ¿sí? ¿De dónde él saca Ula esta medida? Que se necesitan 16 amot para todos los lados del árbol, para que pueda, no se necesita, que hasta 16 amot de todos los lados del árbol, ahí es de que el árbol pueda a través de sus raíces alimentarse y nutrirse, pero después no, ¿de dónde lo saca? Dice la Gemara, aparentemente podemos decir que es de la Mishnah en Masejet Shevit. Y antes de decir la Mishnah Masejet Shevit, hagamos una introducción. En Shemitah, en el 7º año, no se puede trabajar la tierra, no se puede plantar, pero tampoco se puede arar. Tampoco cosechar ni nada, pero hablemos de arar. Respecto a la prohibición de arar, la prohibición no es nada más el 7º año, sino también en la víspera, el final del 6º año, por Tosefet Shevit. Hay un inyan de Tosefet, de agregar. Entonces, ¿cuánto es Tosefet? Un mes. 30 días antes del 7º año, o sea, el último mes del 6º año, ya no se puede arar la tierra. ¿Sí? Jajamim aumentaron y dijeron que no se puede arar la tierra cuando es un campo de granos desde Pesaj, imagínense ustedes, desde Nisan. Y cuando es un campo de árboles, desde Shavuot, o sea que tiene 50 días más. O sea que un campo de árboles no puedes ararlo ni el 7º año, ni en la víspera, desde Hagashavuot, ¿sí? Que son un par de meses. Sin embargo, hay un caso que sale de la regla. ¿Y quién dice ese caso? La Mishnah Masejet Shevit. Perek Alef, Mishnah Vav, capítulo 1, primer capítulo, Mishnah sexta. Ahí está hablando de un campo que tiene 10 plantitas jovencitas, o sea, recién plantadas.
que están esparcidas en un BCA. ¿Qué es un BCA? Un BCA es un campo que tiene un área de ¿cuánto? De 2.500 amot cuadradas. 2.500 amot cuadradas, que es básicamente 50 por 50 amot. ¿Sí? 2.500 amot cuadradas. La mitad del Mishkan. Eso es un BCA. El Mishkan, el Mishkan era 2. Un BCA es 50 amot por 50 amot, equivalente a 2.500 amot cuadradas. Dice la Mishnah, cuando hay 10 plantitas jovencitas en un área de un BCA, o sea, en un área de 2.500 amot cuadradas, ¿sí? Y están todas las plantaciones exactas, firmes, arregladas y organizadas, todo está paralelo, todo está organizado, no es que están todas juntas en una esquina, sino todo está bien, ¿sí? Todo está bien repartido. Se puede arar también después de Shavuot del sexto año. ¿Por qué? Porque ya que son plantaciones jovencitas, si no aras, o sea, también después de plantarlas se araba la tierra para ayudarla a crecer, ¿sí? Se hacían huecos alrededores, etc. Entonces, si no la aras, se pueden ¿qué? Morir rápido. Por eso en esto, Jajamim dijeron, está permitido. Ahorita fijémonos bien. ¿Cuánto es el área otra vez aquí? 2.500 amot cuadradas. ¿Entre cuántas plantaciones? 10. Si dividimos 2.500 amot cuadradas entre 10, nos va a dar que cada una y una tiene un área cuadrada necesaria para poder alimentarse y nutrirse de 250 amot cuadradas. Dice la Gemara, está bien, aquí está escrito que el área necesario es 250 amot cuadradas por planta, pero esto no es lo que dijo Ula. Ula dijo que se necesita dejar 16 amot cuadradas para cada lado. Si hacemos un cuadrado de 16, ¿qué nos da? O sea, si es 16 para el norte y para el sur, ¿tenemos cuánto en total? 32. ¿Sí? Entonces, 32 por 32, ¿cuánto nos da? 32 por 32 nos da 1.024 amot cuadradas por cada uno. Dice la verdad, eso no me cuadra. Según esta Mishnah, el shiur que vemos que se necesita por cada plantación es 250 amot cuadradas. Pero según lo de Ula, que es 16 amot para cada lado, que son 32, de un lado y por 32, entonces son 32 por 32, son 1.024 amot cuadradas, mucho más. Entonces no me cuadra, entonces no lo sacó desde ahí. Se vuelve la pregunta, ¿de dónde Ula saca eso de que un árbol, una plantación, se nutre, se absorbe 16 amot para todas las direcciones? La Gemara intenta decir de otra Mishnah. No la Mishnah Masechet Shevit capítulo 1, Mishnah 6, sino la Mishnah Masechet Shevit capítulo 1, Mishnah 5. ¿Qué dice ahí? Escuchen bien esta Mishnah. 3 árboles grandes, no plantaciones jovencitas, pequeñas. 3 árboles grandes de 3 personas que están repartidos, exactamente bien repartidos, en un BCA, que es un BCA, un área de, muy bien, 2.500 amot cuadradas. Al tener 3, se convierte en un sdeilan, en un campo de árboles, ¿sí? Y por lo tanto, uno puede arar todo ese BCA en la víspera de Shevit hasta la festividad de Shavuot. Como dijimos, sdeilan, campo de árboles, así es. Ahorita fijémonos bien, 3 árboles en un BCA. Hagamos el cálculo. 2.500 dividido entre 3, ¿cuánto nos da? 2.500 dividido entre 3, 2.500 amot cuadrados dividido entre 3, ¿nos da cuánto? Nos da 833 y un tercio amot cuadradas. 833 y un tercio amot cuadradas. ¿Sí? Dice la Gemara, bueno, ya se está acercando, pero todavía la cantidad de Ula nos da más. ¿Cuánto es la cantidad de Ula? 1.024 amot cuadradas. Todavía le falta. ¿Sí? Porque 32 por 32 da 1.024. Dice la Gemara, bueno, Ula no dijo exacto. Cuando dijo 32 no se refería a 32, no se refería a 1.024, se refería a ¿qué? A 833 y un tercio. Dice la Gemara, no. Podemos decir Lodak, que no fue preciso. A veces una persona dice algo general y redondea un poquito y no es preciso, pero cuando uno no es preciso y es lejumbra, es más estricto. Pero uno no puede decir, no fui preciso y fue más permisivo que lo necesario. Y aquí, Ula, al decir eso, es más permisivo, porque Ula, ¿qué quiere hacer? Ula quiere exentar a la persona de Bikurim, de las primicias. Se le está dando un área, ¿sí?
mucho mayor. Entonces, cuando entra al campo el compañero, como es un área mucho mayor, ya está robando y por ende es un árbol ladrón y por lo tanto está exento de bikurim. Entonces, Ula, al decirme esto, está siendo permisivo. Entonces, no puede ser que tú me digas que Ula no fue preciso y permisivo. Yo acepto que me digas que no fue preciso cuando es estricto, pero aquí está haciendo que permisivo, porque está diciendo que el árbol es gazlán y por ende no es necesario que traigas bikurim. Y aquí la Gemara ya nos cambia. Dice, no, te voy a explicar. Escuchen bien, Rapotay. Hasta ahorita nosotros pensábamos que estas medidas se medían en cuadrado. Entonces dijimos, sí, Ula decía 16 para cada lado, o sea, 32, o sea, 16 para el norte y 16 para el sur, para el este y para el este, o sea que son 32 por 32, 1024 amot cuadradas. Dice, no es cuadrado, es redondo. O sea que el radio del círculo es ¿cuánto? 16. El diámetro es ¿cuánto? 32, pero del círculo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Hagamos el cálculo ahorita. Normalmente un cuadrado, ¿cuánto es más que un círculo con el mismo diámetro del ancho del cuadrado? De 32 en este caso. La diferencia es un cuarto, aproximadamente, no es exacto, pero digamos así, ¿sí? Entonces, si es 32, si el caso de Ula, 16 para cada lado, 32 por 32, ¿cuánto nos daba cuando era cuadrado? 1024. 32 por 32, ¿cuánto nos daba? 1024. Si le quitamos un cuarto, porque vamos al círculo, ¿cuánto nos da? Ya nos da 768 amot cuadradas. 1024, ¿sí? Y si le quitamos un cuarto, nos da 768 amot cuadradas. Pregúntale a pero todavía no me cuadra, todavía es diferente. ¿Por qué es diferente todavía? Porque hay media amá de diferencia. ¿Por qué? Escuchen bien por qué. Según lo que acabamos de decir, ¿cuánto nos da el cálculo de Rabina? Estamos arreglando el cálculo, no de Rabina, perdón, de Ula. ¿Cuánto es el cálculo de Ula? 16 más 16, que son 32, pero no es 32 por 32, sino 32 por 32 y le quitas un cuarto, que es 768. ¿Sí? Dice la Gemara, todavía, ¿sí? No me cuadra con lo que está escrito en la Mishnah, en Masejet Shevit, en la segunda Mishnah que mencionamos. Porque ahí que está escrito, ahí en la Mishnah está escrito, ¿cuánto es el caso de la Mishnah? 800. ¿Cuánto es el caso de la Mishnah? El caso de la Mishnah Masejet Shevit, 3 árboles en un Betzea, en 2500. Dividido entre 3, ¿cuánto es? 833 y un tercio. ¿Sí? Entonces, cuando uno viene y lo pone 833 y un tercio en un círculo, básicamente el radio es ¿cuánto? No 16, sino 16 y medio. ¿Sí? 16 y medio. ¿Sí? Entonces, básicamente, te pregunta la Gemara, todavía no me cuadra con el shiur, con la cantidad de la Mishnah. Porque lo que dice Ula es un radio de 16. Dice una Mishnah, para llegar a un área del círculo de 833.3, necesitamos que tener un radio de 16 y medio. Entonces, hay una diferencia de medio. Dice la Gemara, ahorita sí podemos decir que Ula no fue preciso. Porque ahorita el preciso no fue preciso y fue estricto. ¿Por qué? Porque en vez de 16 y medio, dijo 16. Entonces, para Bikurim es más estricto, que tiene que traer después. Entonces, así cuadra con esta Mishnah. De aquí, Ula sacó esa medida para temas de Bikurim. Ahorita la Gemara trae una pregunta en contra Ula. Tashema, Hakone ilan bekarkao me vive korehma ilav kolsheu lo sheshesre amma. Primera pregunta que la Gemara trae en contra Ula es de la Mishnah Masejet Bikurim, también, Mishnah Noshevit Bikurim, capítulo 1, Mishnah 11. Está escrito una persona que compra un árbol con su tierra. Tiene que traer Bikurim. Dice la Gemara, tiene que traer Bikurim y leer los pesukim, y leer todos los pesukim de la parashá que es necesario leer. Dice la Gemara Mashma, que compra un árbol con su tierra, aunque es un pedacito pequeño. Y aunque las raíces después se van al campo del vecino, tienen que traer Bikurim. Así dice la Mishnah, aparentemente. Contradicción con Ula, que dice que cuando está en menos de 16 amos de la frontera de su campo y va al del vecino, no trae Bikurim, no es necesario que traiga Bikurim. Contradicción, dice la no, cuando la Mishnah está
En Bikurim nos dice que ¿qué? Que compra un árbol con su tierra, es con su tierra, con un área de 16 amot alrededor completa, de tal manera que puede traer Bikurim. Por eso es que puede traer Bikurim. Próxima pregunta, Tashema. קנה שני אילנות בתוך של חברו מביא ואינו קוראה שלו שם מביא וקורא מה אליו כלשהו לא החנמי 16 אמה. Próxima pregunta en contra Ula, similar, también de la Mishnah Masejet Bikurim capítulo 1, pero Mishnah 6. Ahí está escrito, ahí está hablando sobre un caso de una persona que compró un árbol de su compañero y no hablaron, nada más negociaron el árbol, pero no negociaron la tierra. ¿Sí? Dice la Gemara, cuando no hablaron de la tierra, dice la Mishnah ahí, cuando Stam no mencionaron nada de la tierra, si compró 2 árboles es nada más 2 árboles y no la tierra. Pero si ya compró, podemos deducir, si ya compró 3, hay mashma que compra los árboles y también la tierra. Y en este caso, ¿qué? Otra vez, ahí dice, repito, para dejarlo más claro. Dice la Mishnah, si compró 2 árboles dentro del campo de su compañero, trae Bikurim, pero no lee los Pesukim. O sea, no tiene que hacer las cosas bien de Bikurim completas. ¿Por qué? Porque ya que no mencionaron tierra, no adquiere la tierra. Y para traer Bikurim tiene que también tener árbol y también tener tierra. Mashma, que si compró 3, ahí sí trae Bikurim y lee los Pesukim y todo. O sea, tiene que traer todo normal. ¿Sí? Hiyuv Bikurim normal. ¿Por qué? Porque al comprar 3, aunque no mencionaron tierra, también está incluido la tierra. Dice la Gemara, está incluido la tierra ¿cuánto? Aparentemente nada más la tierra de abajo, de alrededor. Y aún así tiene que traer que, cuando hay 3 árboles, Bikurim, a pesar que las raíces se van y están nutriéndose y alimentándose del campo del otro. Dice, no, aquí también, estamos hablando de un caso, cuando la Mishnah nos dice que cuando compra 3, adquiere también los árboles y también la tierra, y por eso está Bikurim, adquiere los árboles y la tierra, ¿cuánto? 16 amot alrededor del árbol. Próxima pregunta, Tashema. Rabbi Akiva Omer, Karka kol sheu hayav bepea וביקורים וכותבים עליו פרוסבול. ונקנין עמה נכסים שאין להם אחריות, אך מעסקינן בחיתא דיקנמי דקתני כל שהוא שמע מינה. Próxima pregunta de la Mishnah en Masejet Pea, Perek Gimel Mishnah Vav. Dice Meforash, Rabotay, aquí sí está Meforash, aparentemente. Dice Rabbi Akiva, Karka kol sheu. ¿Qué significa Karka kol sheu? Un pedazo de tierra pequeño, lo que sea, lo más pequeño que sea. Aún así, tienes Hiyuv de Pea, que es una mitzvah que hay que darle a los pobres. Sí, es una cosecha que hay que dar, parte de la cosecha que hay que darle a los pobres. Hay obligación. También hay obligación de Bikurim. Y también se puede escribir sobre eso Prusbul. Para hacer Prusbul se necesita una carca. Un carca, no vamos a hablar de detalles. Un poquito de carca es suficiente. Y adicionalmente, si tienes ese pedacito Kol Shu de carca, puedes hacer Kinyan Agav y comprar a través de eso metaltelín. No vamos a dar detalles, pero de todas maneras dice aquí Rabbi Akiva Meforash que carca kol sheu. ¿Qué significa carca kol sheu? Grande, pequeño. Pequeño, nada. Cualquier granito de carca, aún así, hayav be bikurim. Tiene que traer ¿qué? Bikurim, a pesar que no tiene 16 amot alrededor. Pregunta en contra Ula. Dice la Gemara, aquí estamos hablando cuando tiene que traer bikurim. ¿De qué fruta? Del trigo. Que el trigo es especial. El trigo donde está plantado, de ahí absorbe. No absorbe de otros lados. O sea, normalmente absorbe hasta 16 amot de las raíces de los árboles, de las cosas. Pero del trigo, ¿absorbe dónde? De donde sale la espiga, de ahí mismo absorbe. Por eso ahí con carca con sheu es suficiente. Porque efectivamente absorbe nada más de ahí y no de lo de al lado. O sea, trigo es diferente. Y te voy a traer una prueba, que es así. Porque la Mishnah, que dice Rabbi Akiva, carca kol sheu. Kol sheu, ¿qué es? Inclusive un granito. Y no hay duda que un árbol absorbe más de un granito. ¿Sí? Entonces seguro se refiere a ¿qué? A una plantación especial ¿de qué? De trigo. Que es nada más el lugar. Es una pregunta. Próxima pregunta en contra Ula. Próximo intento. Tashema. Ilan mikzato ba'aretz umikzato bechutz la'aretz tevel bechulim meoravim ze baze. Divrei Rebi. Rabbi Shimon Gamliel Omer, hagadel behiyuv hayav, hagadel beptur patur. עד כאן לא פליגי אלא דמר סבר יש ברירה ומר סבר אין ברירה. אבל גדל בפטור דברי הכל פטור. חיים מעסקינן דמפסיק צונמה. יחי מאי טעמה דרבי, דהדרי ערבה. ומאי כמפלגי מר סבר אבירה מבלבל, ומר סבר היי לחודי קאי, והי לחודי קאי. La Gemara ahorita pregunta en contra Ula de una baraita. La baraita dice lo siguiente. Escuchen este caso. Un árbol que está plantado ahorita sí en la frontera, porque en verdad entre los campos no se dice frontera,
¿cómo se dice entre dos campos? Lindero, límite, ¿sí? Pero ahorita sí en la frontera entre Eretz Israel y la diáspora, ¿sí? Y el árbol está justo en la mitad. O sea, el tronco está mitad para Israel y mitad diáspora. Líbano, Siria, Jordania, ¿sí? Egipto, ok. Sabemos. Entonces, como tenemos mitad de tronco, parte de las frutas están dentro de Israel, mitad de tronco y parte de las frutas de ese lado están en Israel, y la otra mitad de tronco y las frutas de ese mismo lado están en la diáspora. Ahorita, ¿qué pasa? Sabemos que las frutas, los árboles que están en Israel tienen una obligación de maaser, hay que sacar el diezmo, y si no lo sacas, se considera que tevel. Tevel, no se puede comer, a diferencia en Hutz Laaretz, no hace falta, y automáticamente es julín. O sea, en Israel tienes que sacar maaser para que puedas comer y se vuelva julín. Pero en Hutz Laaretz no hace falta sacar maaser. Sin sacar maaser ya es directo ¿qué? Julín. O sea que aquí, mientras que no ha sacado nada, está en el árbol los árboles, las frutas, ¿sí? Las frutas están en el árbol. Tenemos aquí del lado derecho, digamos, que Israel es del lado derecho, digamos, ¿sí? Aunque depende de dónde lo ves, pero, ¿sí? Del lado derecho es Israel, ¿sí? Entonces son, ¿qué? Tevel, aparentemente. Así dice Revi. Revi dice, perdón, Mejilá. Revi dice, mira, no es derecho Israel y Tevel y el otro Julín. Aquí está todo mezclado, los nutrientes, la alimentación, todo, en cada fruta y fruta de ambos lados está mitad y mitad, está todo mezclado. Sí, por lo tanto, la única solución es sacar maaser de ese mismo árbol con esas mismas frutas, le jumbra por si acaso. ¿Sí? Así se revi, que todo está mezclado con todo. Sin embargo, Nashon Gamliel viene y dice, no. Las frutas que están del lado del tronco de Israel son tevel. Y no se puede comer hasta que se saque maaser. Y las frutas que están del lado del tronco de la diáspora son jolín y se pueden comer. Dice la Gemara, ¿en qué discuten? Aparentemente discuten si yesh bererá o en berá. ¿Qué significa esto? Lo digo brevemente, no vamos a entrar en esto ahorita. Si nosotros determinamos una situación retroactivamente o no. ¿Sí? Rabban Shimon ben Gamliel, la segunda opinión, opina yesh berá. Determinamos una situación retroactivamente. Y aunque no sabemos lo que estaba pasando, decimos que después, cuando ya salió una fruta del lado de la diáspora, decimos que retroactivamente los nutrientes que entraron de la diáspora fueron para esa fruta. Y la fruta que estaba en Israel, cuando del lado de Israel, decimos que retroactivamente todos los nutrientes y los alimentos que entraron de las raíces entraron por ese lado y no se dividió. Y es verdad, determinamos una situación retroactivamente. Así opina Rabban Shimon. Por eso las de Israel son Tevel y las de Hutz Laaretz son Julín. Sin embargo, Revi opina que ¿qué? Revi opina en berera, no decimos berera. O sea, no determinamos una situación retroactivamente. Y por lo tanto, está todo mezclado y por lo tanto hay que sacar más esa misma fruta con esas mismas frutas. ¿Sí? Pero, vemos claramente que ¿qué? Un segundito. Dice Ademar, esto es una contradicción con Ula. ¿Por qué? Porque vemos que no vamos según el lugar donde nutre, sino vamos según el lugar en donde está el árbol, donde está el tronco, no es donde están las raíces. Sí, claramente lo vemos. ¿Sí? O sea, a pesar, un segundo, a pesar que el árbol está, como dijimos, en la mitad y está dentro, un segundito, y está dentro de 16 amot de Israel, aún así decimos que ¿qué? Vamos según el tronco. ¿Dónde está el tronco? Ahí es donde decimos que de un lado, que entra mitad de Israel, se nutre mitad de Israel y mitad de Hutz Laaretz. Solo que una opinión dice que es mitad y mitad, hasta arriba se divide, y la otra dice está todo mezclado ahí. Pero vemos que vamos según el tronco y no vamos según las raíces. Pregunta en contra de Bulá, que dice que cuando hay un árbol que está en el campo de Reubén y las raíces se van hacia el campo del vecino, dentro de 16 amot, decimos de que eso implica y afecta aquí, se nutre de la parte de Shimón. Aquí vemos que no, que la parte que se nutre es de donde está, vamos según el tronco y no según
las raíces, según el tronco. Vamos, pregunta en contra una. ¿Está claro? Muy bien. Dice la Gemara, no te voy a explicar. Aquí en el árbol es diferente. En este árbol de esta baraita, porque estamos hablando en un caso que literal en la mitad del árbol, abajo de la tierra, hay una roca que lo divide completamente del tronco, ¿sí? Y por lo tanto, efectivamente, los lados no absorben uno del otro. Los lados no pueden absorber uno del otro. Si hay una roca que divide completamente el tronco en la base, pues definitivamente es mitad y mitad, no hay lo que hacer. Dice, así es así, entonces no entiendo la opinión de Rebbi. Que Rebbi dice que se mezcla todo, pero está dividido abajo. No, porque Rebbi opina que después sí está dividido abajo, pero ya que se une arriba, en el aire, ya se vuelve a unir y se vuelve a mezclar. ¿Y en qué discuten? Lo siguiente. Rebbi opina que efectivamente cuando el tronco sale, aunque abajo está dividido, se mezcla. Y Rabbi Shimon Gamliel opina que no, que ya que en la base está dividido, aunque arriba después se unen, se mantiene la nutrición, la alimentación separada. ¿Sí? Pero no hay pregunta de ahí. ¿Por qué otra vez? Porque en ese caso efectivamente sí es mitad y mitad, ya sea abajo seguro es mitad y mitad porque está la piedra, y según Rebbi después se une, y según Rabbi Shimon después se mantiene separado, después se sigue manteniendo separado. ¿Pero por qué? Porque abajo hay una piedra. Todo aquí empieza porque abajo hay una piedra. Pero hay una piedra dividida en todo el árbol. Pero en un caso que no hay una piedra, como el caso que Ula estaba hablando, y las raíces llegan al campo del compañero, eso sí puede afectar al campo del otro, mientras que no hay una piedra que divida entre parte y parte. seguimos. ב-16 אמה ותו לא, והתנן מרחיקים את האלה מן הבור 25 אמה. אמר אביי, נעמי על ט"ו אזלה, הכחו שלו מכחשה, אלא 16 אמה תפלו מכחשה. Ahorita la Gemara viene y dice lo siguiente. ¿Qué dijimos que Ula dice? Que las raíces de un árbol se alejan hasta 16 amot. Pregunta la Gemara, ¿cómo? ¿Cómo que se alejan hasta 16 amot? Si nosotros mencionamos en la Mishnah, en Daf Jafei Amud Bet, que cuando uno tiene un árbol, cuando hay un pozo en el campo de Shimón, y ahorita Rubén quiere plantar un árbol, ¿cuánto hay que alejarlo? Mínimo 25 amot. O sea que la raíz llega hasta ¿cuánto? 25. Dice Mara, no, definitivamente la raíz puede llegar 25, 30, 50, dependiendo del tipo del árbol. Lo que se refirió Ula, y como explicamos cuando dijimos Ula, es que no absorbe la nutrición, la alimentación, es la raíz hasta 16 amot, aunque la raíz se puede alejar mucho más. Y por eso en el caso del árbol, 25 amot. ¿Por qué? Porque la raíz se aleja y daña en el caso del pozo, el árbol se crece, ¿sí? Y daña el pozo. Pero aquí que estamos hablando de nutrición, es únicamente hasta 16 amot. La Gemara explica un poco más diferente. Abaye responde, explico según el texto, es la misma idea, pero dice Abaye, definitivamente las raíces pueden ir mucho más, pero no debilitan a la tierra, ¿sí? A través de que las raíces no debilitan a la tierra, o sea, a través de que no absorben los nutrientes, sino hasta 16 amot. Pero después de 16 amot, sí debilitan a la tierra hasta 16 amot, ya que absorbe. Pero después de 16 amot no debilitan la tierra. ¿Por qué? No absorben, no se alimentan, no se nutren, como dijimos. ¿Sí? La misma idea. Ok. seguimos. Kiat Ravdim Yamar, Bae Mine, Resh Lakish Merabbi Yochanan, Ila Samuch le Mitzvah בתוך 16 אמה מהו? אמר לגזלן הוא ואין מביאים ממנו ביקורים. כי התרבין אמר רבי יוחנן, אחד אילן הסמוך למצר ואחד אילן הנוטה, מביא וקורא שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ. Ahorita la Gemara trae dos versiones. ¿Cuál es la opinión de Rabbi Yochanan al respecto? La primera versión es la siguiente. Cuando vino Rabdimi, esta es la primera versión. Cuando vino Rabdimi de Eretz Israel a Babel, dijo que le preguntó Resh Lakish a Rabbi Yochanan, Jajam, una pregunta. Rabbi Yochanan, una pregunta. Un árbol que está cerca al lindero del compañero dentro de 16 amot, ¿puede traer bikurim de ese árbol o no? Le dice Rabbi Yochanan, el árbol es gazlán y no es necesario que traiga. O sea, exactamente como la opinión de Ula. Sin embargo, la segunda versión ya discrepa. La segunda versión es que Rabin vino de Eretz Israel a Babel, fue de Eretz Israel a Babel, ¿sí? Y dijo en nombre de Rabbi Yochanan que ya sea un árbol que está cerca al lindero del compañero dentro de 16 amot, o ya sea un árbol que sus ramas están encima o van por dentro, o sea, las ramas van hacia el campo del compañero, el dueño del árbol tiene que traer bikurim normal, de hacer los pesukim, aunque está el árbol cerca al lindero menos de 16 amot y va al compañero, aún así
tiene que traer los bikurim. ¿Por qué? Porque Yehoshua bin Nun, cuando repartió la tierra entre todo Israel, la dio con esa condición, que en caso que una persona plante un árbol, así esta opinión opina, planta un árbol cerca del lindero de 16 amot y se vaya a la raíz, que sea permitido para cada uno. Entonces, si es permitido, el árbol no es gazlán. Si no es gazlán, pues tiene que traer bikurim. Esta opinión, según esta versión, Rabbi Yohanan sí discute con Ula. Muy bien, Rabotai, seguimos. Próxima Mishnah. Ilan she'un notelis de javero kotzetz melo amardea al gabe amaharesha ubeharu beshikma keneged hamishkolot bet hashelachin kol ha'ilan keneged hamishkolet. Abba Shaul omer kol ilan serak keneged hamishkolet. Rabotá, escuchen bien el orden de la Mishnah. Dice la Mishnah lo siguiente. Un árbol, digamos, Reubén tiene un campo y es vecino del campo de Shimón, ¿sí? Y Reubén planta un árbol en su campo. ¿Y qué pasa? Las ramas del árbol, ahorita no estamos hablando de las raíces, hasta ahorita ya acabamos con las raíces. Las ramas del árbol que plantó Reubén en su campo se extienden hacia el campo de Shimón. Dice la Gemara, Shimón puede venir y cortar esas ramas que están encima de su campo. Pero eso sí, no cortarlas completamente. Únicamente las que están un poco bajitas. Y le molesta para cuando está arando la tierra. Es importante, cuando uno ara la tierra, tiene a los toros ahí. Y normalmente usa una, se llama aguijada. ¿Saben lo que es una aguijada? Una aguijada es un palo que tiene como un pinchito. Que con eso se usa para azuzar a los bueyes, ¿sí? A las vacas, a los toros, a los bueyes, ¿sí? Entonces dice la Gemara, es importante, no que es importante, sino tiene el derecho Shimón de cortar cuando están tan bajitas que cuando pasa con el arador y los bueyes, los animales, tiene que tener suficiente lugar para poder alzar la guijada para pegarle para azuzar a los bueyes, ¿sí? Si ya están por encima de eso, ya no. Pero lo que está dentro de eso, ¿sí? Ahí para alzar la guijada, eso sí tiene permitido. Primera alajá de la Mishnah. Segunda alajá de la Mishnah. Todo esto es un árbol normal. Pero un árbol de algarrobo o de sicamoro, que tienen muchas ramas. También mencionamos anteriormente que tienen raíces largas. Pero también tienen muchas ramas, muy densas, ¿sí? Ahí, como son muy densas, causan una sombra completa hacia el campo. En este caso, perjudican al campo de Shimón, cuando se extienden hacia él, porque como son muy densas, no entra luz en absoluto, no que entra poquito o hace poquito, no entra nada de luz casi, ¿sí? Casi no entra nada, no es que entra un poco menos, sino no entra casi nada. Por lo tanto, en este caso, puede cosechar ¿cómo? Completamente. Cortarlo, no cosechar. Puede cortarlas completamente, la altura completa, porque si corta un poquito, todavía están las de arriba y como son muy densas, le sigue dando esa sombra muy fuerte. ¿Sí? Se puede cortarla. Interesante, aquí la Mishnah le llama, ¿cómo se llama completamente? Keneged a Mishkolet. Mishkolet es una plomada. ¿Saben qué es una plomada? Normalmente en el tiempo de antes, hoy en día también se usa. Cuando uno quiere tener una línea vertical recta, uno pone un hilo y abajo como una pesa, ¿sí? Y esto lo pone derecho y así sabe cuando la línea está vertical exactamente. Entonces básicamente dice que Keneged a Mishkolet. Se pone esta línea en el lindero y lo que ahí da, rasa hacia abajo, eso tiene el derecho de cortarlo completamente. ¿Sí? Completamente puede. Ok. Esta es la segunda alajá. Tercera alajá dice lo siguiente. Todo esto que hablamos hasta ahorita es cuando es un campo no de irrigación, sino un campo que se nutre de las aguas de lluvia. Pero si es un campo de irrigación y no le llegan aguas de lluvias, en este caso, cualquier tipo de árbol puede cortarlo completamente. Explico y repito. La primera alajá fue que en cualquier árbol puede cortar únicamente hasta la altura
para poder alzar la guijada para usar a los animales cuando está arando. Segunda alajá, esto es en todos los árboles, menos en algarrobo y sicamorro que tienen mucha densidad. En esos casos que hay mucha densidad, ahí sí puedes cortarlas. El país Shimon puede venir y cortarlas completamente. Tercera alajá, cuando es un campo de irrigación, o sea, un campo que no vive de las aguas de lluvia, sino aguas de irrigación, ahí no solamente en árboles de algarrobo y sicamorro puedes cortarlo completamente, sino en cualquier tipo de árbol. ¿Por qué? Porque cuando vive de aguas de irrigación necesita mucho el sol y el calor. Por lo tanto, aunque no sea un árbol nada más de algarrobo o sicamorro que es muy denso, también cuando es un árbol que no tiene mucha densidad entre las ramas, perjudica, porque aunque no quita completamente el sol, pero el hecho que quita un poquito, ya perjudica. O sea, cuando son aguas de irrigación necesitas mucho calor y mucho sol. Y por lo tanto, cuando es campo de irrigación, es la tercera alajá, ahí ya puedes cortarlo completamente, también si no es un árbol de sicamorro o de algarrobo. Así opina Tanakama. Sin embargo, viene Abba Shaul y presten atención bien. Viene Abba Shaul, porque no está claro lo que Abba Shaul viene y dice. O mejor dicho, está claro lo que dice, pero no sabemos sobre qué. Y por ende no está claro lo que él dice. Dice Abba Shaul, todo árbol Ilan Srak, ¿qué es Ilan Srak? Árbol estéril, que no frutal. ¿Sí? Ilan Srak. Todo Ilan Srak, todo árbol estéril, puedes cortar. Todo árbol estéril que Rubén planta en su campo y se va y se extiende hacia Shimón, puedes cortar a ras, completo. Ahorita no sabemos si él discute con la primera parte de la Mishnah y por ende sale que va a ser más estricto, o discute con la segunda parte de la Mishnah y por ende sale que va a ser más permisivo. Y ahorita voy a explicar, la Gemara va a analizar eso. Veamos la Gemara. Dice la Gemara, Baeleu, Abba Shaul, ¿Reisha Kai o Aseifa Kai? Tashema de Tania, Beta Shelachim, Abba Shaul, Umer, Kol Ha'ilan, Kenegda Mishkolet, mi Piresha, Etzerra, le Beta Shelachim. Shamina, Reisha Kai, Shmamina. Amar Abba Shema, Tritina Midaika, de Katani, Kol Ilan Serak. Y Amar Shama, Reisha Kai, Hayno de Katani, Kol Ilan. Ele Amarta Aseifa Kai, Ilan Serak, mi Baele, Ele la Shmamina, Reisha Kai, Shmamina. Rabotay, escuchen bien la duda que tiene la Gemara. ¿Qué dijo Abba Shaul? Recordemos que dijo Abba Shaul. Abba Shaul dijo, todo árbol, Kol Ilan Srak, todo árbol estéril se puede cortar a ras. ¿Qué es a ras? Completo. Dice la Gemara, ¿sobre qué punto va? Nosotros al principio de la Mishnah mencionamos, o mejor dicho, en la Mishnah mencionamos 3 puntos. ¿Sobre qué él va? Sí va sobre la primera parte de la Mishnah, que ¿qué? La primera parte de la Mishnah está hablando en un campo Sadestam. ¿Qué es Sadestam? No de irrigación, sino de lluvia. ¿Sí? ¿Qué me dice la Mishnah? Que no, Tanakama, ¿qué me dice en la Mishnah en esa primera parte, en la primera y segunda alajá? Que no puede cortar Shimón los árboles a ras completo, sino únicamente los de sicamorro y algarrobo, pero los otros no puede. Entonces, según esto viene, si es sobre esto que viene a decir Abba Shaul, viene Abba Shaul y dice, es más estricto. Dice, no solamente algarrobo y sicamorro, sino cualquier otro árbol estéril, aunque no sea denso, si es estéril, puedes cortarlo. Entonces, según esto viene a ser que más estricto, que Shimón puede venir y cortar y perjudicar a Reubén, o sea, más estricto en contra de Reubén. O podemos decir de que Abba Shaul viene a discutir sobre la tercera alajá de la Mishnah, o sea, sobre un campo de Beta Shelachim. ¿Qué es Beta Shelachim? Campo no de lluvia, sino de irrigación. ¿Qué mencionamos? En campo de irrigación mencionamos todo, que Tanakama mencionó, que todos los árboles, frutales, no frutales, algarrobo, sicamorro, cualquier cosa, cuando es Beta Shelachim, sí puedes cortarlo, porque necesitas mucho sol, mucho calor. Viene Abba Shaul según esto y nos dice, no todos los árboles. Únicamente, ¿qué? Ilan Srak. O sea, que él viene a ser, ¿qué? Permisivo a favor de Reubén. Shimón, tú no puedes cortar todos los árboles completamente, sino nada más puedes cortar ¿cuál? Ilan Srak. O sea que no puedes perjudicar tanto a Reubén, o sea que somos permisivos. Según esto, Abba Shaul es permisivo a favor de Reubén. La pregunta es ¿cómo entendemos a Abba Shaul? Dice la Gemara, te voy a traer una prueba. Está escrito en una baraitá, la opinión de Abba Shaul.
cuando dice la opinión de Abba Shaul, dice lo siguiente: Bet HaShelachim. ¿Qué es Bet HaShelachim? Un campo no de lluvia, sino de irrigación. Y sobre eso dice Abba Shaul Omer, Abba Shaul dice, todo árbol, ¿qué significa todo árbol? No dice nada más Ilan Strak, no dice nada más árbol estéril. Todo árbol, ¿qué es todo árbol? Estéril, frutal, sicamorro, algarroba, lo que sea, que neged a mishkolet, puedes cortarlo completamente. ¿Por qué? Porque necesitas mucho calor, necesitas full calor, necesitas full sol. Vemos de aquí que efectivamente Abba Shaul no discute en Bet HaShelachim, que ahí puedes cualquier tipo de árbol, sino no discute sobre el tercer punto, sino discute en los primeros dos puntos, en un campo de lluvia. Que Tana Kama dijo que puedes cortar nada más sicamorro y algarrobo, puedes cortarlos completos, pero el resto de todos los árboles, ya sea frutales o ilanstraco estériles, nada más la altura de él, la guijada. Viene él y dice, no solamente sicamorro y algarrobo, sino también cualquier estéril, puedes cortarlo completamente. O sea que Abba Shaul sale siendo, viene a ser estricto, ¿sí? Viene a ser estricto con Reubén, porque le damos el derecho a Shimón de cortarlo completamente, no solamente esos dos árboles de frutales del algarrobo y sicamorro, sino cualquier otro estéril. Dice Rabashé, te voy a traer una prueba que así es. Porque, acabamos de traer una prueba de la Baraitá, Meforash, pero la Gemara dice, te voy a traer una prueba de la deducción de la misma Mishnah. ¿Cuál es la prueba? Porque Abba Shaul, cuando dice su opinión en la Mishnah, fíjense biencito, cuando Abba Shaul dice su opinión en la Mishnah, dice Abba Shaul Omer, Kol Ilanstrak. No dice Ilanstrak, sino dice que todo Ilanstrak. Dice la Gemara, si tú me dices que va sobre la primera parte de la Mishnah, como acabamos de decir, entiendo por qué me dice Kol Ilan, porque viene a ser que más estricto. La primera opinión dice que, Panacama dice en la primera parte que nada más algarrobo y sicamorro puedes cortarlo completo, pero el resto no. Viene Abba Shaul dice, no, Kol y Lanstrak, todos puedes cortarlos completamente. Todos, sabían aumentar. Pero según la segunda explicación que queríamos decir, que Abba Shaul va sobre la Seifa, o sea, sobre Bet HaShelachim, o sea, sobre campo de irrigación, que Tanakama sobre eso dice que puedes cortarlo completamente todo tipo de árbol, y Abba Shaul viene y dice, no todo tipo de árbol, solamente no árbol frutal, sino nada más Ilanstrak, dice la Gemara. No debería haber dicho Kol Ilanstrak, no debería decir Kol. Debería ser debería ser Ilanstrak, que negda Mishkolet. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el primero, Tanakama es el que dice puedes cortar todos. Entonces él tiene que decir y que no todos, sino nada más Ilanstrak. No tiene que decir la palabra Kol. La diferencia, según la explicación, que va sobre la primera parte, que es la que dijimos en la Baraitá, cuadra perfectamente por qué Kol, porque viene a aumentar, según Tanakama, no puede cortar ninguno, Strak o frutal, a menos que sea sicamorro o algarrobo, pero el resto no puede cortar ninguno, ya sea frutal o estéril. Viene y dice, Kol y Lanstrak, puedes cortarlo. ¿Sí? Entonces ahí se entiende por la palabra Kol. Seguimos, Rabotay, próxima Mishnah. Ilan, she'un otel reshut rabim, kotzetz. כדי שיהיה גמל עובר ורוכבו. רבי יהודה אומר, גמל טעון פשתן או חבילי זמורות. רבי שמעון אומר, כל האילן כנגד המשקולת, מפני הטומאה. La Gemara ahorita viene y nos habla lo siguiente. ¿Qué pasa? Sí, esto es un tema interesante. ¿Qué pasa si Reubén tiene un campo y tiene un árbol en el campo y las ramas se extienden? Seguimos hablando de las ramas que se extienden, pero no se extienden al campo de Shimón, sino se extienden ¿a dónde? Reshut Rabim, dominio público, y tapa la calle. ¿Sí? La pregunta es si las personas que pasan por ahí tienen el derecho de cortarlo o no. Dice la Mishnah 3 opiniones. Escúchenme las 3 opiniones. Primera opinión, sí. Mejor dicho, toda la opinión dice que tienen el derecho de cortarlo. La pregunta ¿hasta cuánto? ¿Sí? Primera opinión dice, no puede cortarlo todo, a ras. Los del dominio público no pueden cortarlo. Pueden cortar hasta una altura. ¿Qué altura? La altura necesaria para que pueda pasar un camello con el jinete con el que lo monta, para que pueda pasar sentado cómodamente una persona en el camello. Segunda opinión, también está de acuerdo la segunda opinión que no puede cortarlo todo completamente, pero la altura no es altura de un camello con una persona sentada ahí, sino es un camello con una carga de lino o de un paquete de ramitas, ¿sí? Y en la Gemara vamos a ver qué es esto, si es más alto o es menos, no está claro. Vamos a ver en la Gemara. Tercera opinión, que negue da mishkolet, arras, puedes cortarlo completamente. Los de dominio público pueden cortarlo en paralelo a la línea esa que negue da mishkolet, a una plomada, ¿sí? Que se pone una plomada,
ahí con el hilito ese vertical en el muro de él, en el lindero de él, y cortarlo completamente. ¿Por qué? Mi peneatuma, para que no se vayan a purificar los que están abajo de estas ramas. ¿Sí? Por Oel, vamos a ver en la Gemara. Vamos a explicar en la Gemara. Así nos dice la Mishnah. La tercera opinión sí está clara, en que discute. Dice que se puede cortar a ras. Vamos a ver la Gemara. Man tana de benezakim batar umdena de ashta azlinan. Amar Resh Lakish במחלוקת שנויה. ורבי אליעזרי דתנן, אין עושים חלל תחת רשות הרבים בעוד שכינו מערות. אין עושים חלל תחת רשות הרבים בעוד שכינו מערות. רבי אליעזר מתיר בכדי שתהיה עגלה מהלכת ותונה אבנים. רבי יוחנן אמר אפילו דם רבנן, התן ציטים במפחד ולדעת, אבל הכה כמה כקיץ לה. Dice la Gemara, si nos damos cuenta, en nuestra Mishnah vemos algo claro. Hay discusión cuánto los del dominio público pueden cortar. 3 opiniones. La tercera es la más drástica, que puede cortar completamente las ramas. Pero nadie dice que obligamos a Reubén a cortar el árbol completamente. Nadie dice que hay que cortarlo completamente. O sea, que hay que sacar el tronco, la raíz completamente. Dice la Gemara, significa que vamos según la evaluación de la situación actual. Cuando cada uno según su opinión, cuando uno corta la altura suficiente, según las primeras 2 opiniones, o según la tercera opinión, cuando uno corta completamente por la tumá, es suficiente. Y no veo el mañana. Mañana va a crecer otra vez. No me importa, ahorita yo soluciono mi problema ahorita. Vamos a una situación, evaluamos la situación actual y solucionamos la actual. ¿Quién es esta opinión? Dice Resh Lakish, en verdad eso es una discusión. Y sale que nuestra Mishnah va como la opinión de Rabbi Eliezer, porque hay una Mishnah más adelante que vamos a ver en Daf Sameh Hamud Aleph 60, que dice lo siguiente. ¿Qué pasa si yo quiero venir y en el dominio público hacer un hueco? ¿Sí? Como un pozo, ya sea redondo, o ya sea cuadrado o alargado, ¿sí? Rectangular. Pero no lo voy a dejar abierto, sino lo voy a tapar después con una tapa. ¿Se puede o no se puede? Dice Rabbi Eliezer, se puede. Eso sí, en la tapa tiene que ser una tapa muy fuerte que cuando pase una carroza encima, no se rompa. Ahorita fíjense bien, la tapa eventualmente se va a dañar, porque se va a gusanar, con el tiempo se gusana y se rompe y se parte y se daña. Pero ahorita, por unos años va a estar firme. Dice Rabbi Eliezer, permitido, porque vamos a evaluación actual. Jajamim dicen, prohibido. ¿Por qué? Porque mañana vamos a tener problemas, no mañana, sino el día de mañana. Dice Resh Lakish, nuestra Mishnah, que vamos a evaluación actual, va como la opinión de ¿quién? Rabbi Eliezer. Sin embargo, Rabbi Yohanan dice, no, yo opino que nuestra Mishnah cuadra también sea un Jajamim ahí. ¿Por qué? Porque es muy diferente. Ahí, en la Mishnah, ¿sí? Cuando se empieza a dañar, se empieza a gusanar, la gente no se da cuenta, ¿sí? El que pasa no se da cuenta. Y efectivamente, si hay un problema, sí puede ser que caiga y le pase y se perjudique. Por eso Jamín dice que no se puede. A diferencia de aquí, que cuando está creciendo, simplemente la gente se va a empezar a molestar. O por la tumá, según la tercera opinión, que va a ser tumá, pero es notable, se ve. Entonces, ya que se ve, también Jajamín pueden estar de acuerdo. De aquí es suficiente ver la relación actual y no tenemos que pensar del mañana. ¿Por qué? Porque el mañana, cuando llegue el día de mañana, la gente se va a dar cuenta y se va a volver a solucionar el tema. Seguimos. Rabbi Yehuda Omer, Gamal Taun Pishtan o Javilés de Morot. Y vaya Leú. Shiurat de Rabbi Yehuda Nafish o Dilma Shiurat de Rabbanan Nafish. Pshita de Shiurat de Rabbanan Nafish. Dice el Kadat Shiurat de Rabbi Yehuda Nafish, Rabbanan Bishurat de Rabbi Yehuda, Ejiavde. Vela Mai Shiurat de Rabbanan Nafish, Rabbi Yehuda Bishurat de Rabbanan Mayavid. Efshar de Gajin de Jalif Tute. Ahorita la Gemara se enfoca en las primeras 2 opiniones. ¿Cuáles son las primeras 2 opiniones? Recordemos las 2 opiniones. Tenemos un árbol, unas ramas de Reubén, del árbol de Reubén que está en el campo de Reubén, que se extienden hacia Reshut Harabim, dominio público. Y quieren cortarlas porque molesta. ¿Cuánto pueden cortar? Primera opinión, la altura necesaria. La primera opinión es Tanakama, ¿sí? Tanakama opina. La primera, sí. La primera opinión dice, Tanakama, la altura necesaria para que pase un camello con la persona bien sentada. ¿Sí? Esa altura. Y la segunda opinión de la viuda dice, no, la altura que pase un camello con la carga de lino normal que lleva el camello o un paquete de ramitas. ¿Sí? La carga de ramitas que llega. ¿Sí?
Ahorita viene la Gemara y dice, listo, muy bonito, pero esto es lo que dice, ¿sí? De ramitas, de leña, de cosas así, ¿sí? Dice la Gemara, un segundo. Cuando Rabbi Yudá dice esta opinión, ¿qué dice Rabbi Yudá otra vez? El camello con, llamemos, con la carga, ¿sí? Con la carga de lino, con la carga de ramitas. ¿Esa medida es mayor a la de Tanakama o menor? Dice la Gemara, seguro que la medida de la primera opinión de Tanakama es más. ¿Por qué? Escuchen bien. Porque si hubiese sido la medida de Rabbi Yudá más, entonces ¿cómo va a ser Tanakama para solucionar el problema de Rabbi Yudá? Explico. Dice la Gemara, seguro, repito, la Gemara responde, seguro que la medida de Tanakama, la primera opinión, o sea, la del camello con la persona, es más que la del camello con su carga, con las ramitas o con el lino. ¿Por qué? Porque o si no, ¿qué va a ser Tanakama cuando, si tú me dices, o sea, si no, o sea, ¿qué significa si no? O sea, si tú me dices que la medida del camello con su carga es más que la del camello con la persona, entonces, ¿por qué Tanakama dice que es suficiente cortar hasta camello con persona? ¿Qué va a hacer cuando pase el camello con una carga? ¿Qué va a hacer con esas ramas? Entonces, seguro, para que Tanakama se entienda la opinión de Tanakama, tenemos que decir que su medida es mayor. ¿Y qué va a hacer cuando pase un camello con carga? No, es menor, entonces va a caber sin problema. Dice, bueno, perfecto, muy bonito. Entonces, ¿qué me vas a decir? ¿Que la de Rabanán es más? ¿La de Tanakama es más? Entonces, ¿qué va a hacer Rabbi Yudá cuando tenga que pasar un camello? ¿Qué va a hacer Rabbi Yudá con la medida de Tanakama? ¿Qué va a hacer Rabbi Yudá cuando tenga que pasar? Rabbi Yudá dice que es menos, en lo que acabamos de decir. ¿Qué va a hacer Rabbi Yudá? Rabbi Yudá que dice camello con carga, que es menos, acabamos de decir. ¿Qué va a hacer Rabbi Yudá con la medida del camello con la persona? O sea, ¿qué va a hacer Rabbi Yudá cuando tenga que pasar por allá abajo un camello con una persona? Dice, no pasa nada. La persona se agacha y pasa. La medida de Rabbi Yudá de camello y carga es suficiente para un camello con una persona cuando la persona se agacha. Así se la llama. Entonces, conclusión, Tanakama dice que la medida de un camello con la persona, bien parada, bien sentada, mejor dicho, derechita, ¿sí? Segunda opinión, erguida, ¿sí? Segunda opinión, esa es Tanakama. Segunda opinión, Rabbi Yudá opina la medida de altura de un camello con su carga de lino o de ramitas, que también sirve para cuando tiene una persona pero agachada. Y la tercera opinión, ¿cuál es? Rabbi Shimon, que hay que hacerlo completamente por la tuma. Vamos a explicar esta tercera opinión. Dice la Gemara Rabbi Shimon Omer, Kola ilan kenegda mishkolet mipnei tuma, tana mipnei oel tuma, pshita, mipnei tuma tnan. Y matris dinava mina dilma maiti orev, tuma veshadia tam, vesagia bedachlule, be'alma kamashma lan. Bien, la Gemara explica esa tercera opinión. ¿Qué dice Rabbi Shimon? Puede cortarla completamente. ¿Por qué? Por la tuma. Dice la Gemara, ¿qué significa por la tuma? Trae una varaita. Ohel tuma. Sabemos que una de las maneras de tuma es tumat ohel, a través de un techo. Si hay el mismo techo, o una rama, la misma rama, o las mismas ramas, ¿sí? Un kazait de un muerto o un muerto, ¿sí? Una persona fallecida, impurifica a todo aquel que esté bajo ese mismo techo, todo aquel que esté bajo esas mismas ramas. ¿Sí? O sea, aquí cuando dice por la tuma se refiere tumat ohel, tuma de carpa, de techo. ¿Sí? Que todos los que están, si hay un met o un kazait de un met, impurifica a todo lo que están abajo. Así la Gemara trae esta varita para explicar. Pregúntale a la Gemara, obvio. Cuando la Mishnah dice por la tuma, ¿qué tuma hay en unas ramas? Ohel, sí, que las ramas te hacen un techo. ¿Que necesito una varita para explicar esto? Sí, te voy a explicar por qué. Si hubiese sido por la Mishnah, que la Mishnah nada más me dice por la tuma, no me dice ohel. Me dice por la tuma, me hubiese dicho, ¿sabes cuál es el problema de la tuma? Hubiésemos dicho que se refiere que nuestra sospecha es que venga un cuervo que agarró un kazait de un muerto y lo colocó encima de las ramas. Y si está encima de las ramas, nada más impurifica al que está abajo. Porque ohel, exactamente abajo de eso, exactamente, muy bien. Porque ohel, ¿qué es? Ohel es cuando abajo del techo hay un kazait, entonces eso impurifica un kazait de un muerto o un muerto, se impurifica todo lo que está abajo. Pero si el kazait del muerto está arriba, impurifica nada más al que está abajo de eso mismo. Si hubiésemos pensado que el problema aquí es que le permitimos cortar todo, es porque puede ser que venga un cuervo y coloque encima
un pedazo. Y si es así, va a purificarse nada más el que está abajo. ¿Y qué te molesta si hubiese sido así? No, si hubiese sido así, la solución no hubiese sido cortarlo todo. La solución hubiese sido que adelgazar las ramas. Porque cuando las adelgazas, ¿qué pasa? Se cae el pedazo del Kazait del Met. ¿Por qué se mantiene el Kazait del Met aquí arriba? Porque está muy denso. ¿Sí? Si yo vengo y si quito una de cada dos, ya se cae. Así soluciona este problema. Nos enseña la Mishnah, nos enseña la Baraitá. No va, cuando dice cortar a ras, no es cortar a ras una sí, una no. Sino cortar todo. ¿Por qué? Porque aquí la razón de por tumá no es por tumá encima de un cuervo, de que el cuervo venga y ponga un pedazo, sino tumá por abajo. Tumá por abajo, aunque si cortas una y dejas la otra, sigues teniendo el problema, porque hay oel aquí. Es por tumá oel, por tumá toel, por tumá toel. Por eso, sí, esa es la explicación. Entonces, cuando Rabbi Shimon dice que puedes cortarlo a ras, es cortar a ras completamente todas las ramas que van por encima, que se extienden sobre encima de Reshut Harabim. Hadran Alach lo yachpor. Con esto culminamos Perek Sheni y segundo capítulo. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.